clase se la vamos a dedicar al profesor Gustavo Elías, profesor de fútbol, un gran amigo nuestro que siempre nos está ayudando con toda la parte tecnológica. Bueno, habíamos quedado, el último músculo que habíamos visto era el tensor de la fascia lata. Ahora vamos a ver los músculos ventrales, o sea, que están en la cara anterior del muslo. Y el que vamos a ver ahora se llama pectíneo. Tiene un origen en la cresta pectínea, que está en el pubis, o sea que el origen está por delante del eje de la articulación de la cadera. Tiene una inserción en la cara posterior de la extremidad proximal del fémur. Y la acción es, como el origen está por delante y la inserción está en la cara posterior del muslo, es hacer una flexión, una aducción, porque el origen es más cercano a la línea medial del cuerpo y la inserción es más externa. Entonces hace una flexión, es aductor y le imprime al muslo una rotación externa, o sea que es rotador externo de cadera. El, el nervio que le inerva es el nervio obturador, que tienen que acordarse que es una rama terminal del plexo lumbar. Y lo podemos ver acá abajo en la imagen. Eh, este, este que está acá es el músculo pectíneo, que como ven viene de la cresta pectínea que está en el pubis. El pubis estaría acá, exactamente la sínfisis del pubis acá en el medio, y en esta rama, que sería la rama iliopubiana, ahí hay una línea, una cresta, perdón, la cresta pectínea, y de ahí tiene un origen y se va a ir hacia atrás, a la cara posterior del hueso fémur, ¿sí? Bueno, otro músculo, este es el obturador externo, que cuando vimos los pelvitrocanterianos les dije que vimos el obturador interno y les dije que la diferencia es el nervio. Este obturador externo va a ser inervado por el nervio obturador y está en la cara ventral, o sea, está del agujero obturador en la parte de adelante y el obturador interno estaría en la parte de atrás del agujero obturador, en la parte donde están las vísceras. Tiene un origen en el reborde inferior de la cara externa del agujero obturador y tiene una inserción en la fosa digital del trocánter mayor del fémur. Entonces, este, este músculo va a ser un rotador externo, ¿sí?, de la cadera. Refuerzo anterior de la articulación coxofemoral y la inervación va a ser el nervio obturador. Pasamos a los aductores. Estos los podemos ver, o habíamos dicho que estaban en capas. El más profundo sería el aductor mayor, que tiene su origen en la rama isquiopubiana, el isquion con el pubis, ¿sí? La inserción va a ser en la línea áspera, la cara posterior de la diáfisis femoral, que hay una línea en la cara posterior del hueso fémur, la línea áspera, entonces va a ir de adelante hacia atrás a la línea áspera, casi toda la línea áspera. Y también va a tener una inserción en el cóndilo interno del fémur, ¿sí? Es como si tuviera un origen y dos inserciones. La acción va a ser aductor, o sea, va a aproximar el fémur hacia la línea media y le va a imprimir una rotación externa a la cadera, por esto de que nace adelante y se va hacia atrás. Entonces es como que se enrosca el músculo, entonces cuando se contrae me va a aducir el muslo y también va a rotar externamente la cadera. Ya vamos a ver después en la parte biomecánica que interviene en el equilibrio bípedo, ¿sí? Funciona como un contrapeso para mantener separado. Inervación, el mismo, nervio obturador. Antes de pasar al próximo, vamos a ver que acá tenemos el pectíneo. Este que está acá es el pectíneo, en esta imagen. A ver, vamos a hacer zoom, a ver si me funciona. Buenísimo, hicimos zoom. A ver si lo podemos ver mejor. Bien, en esta imagen lo que vamos a estar viendo es
el aductor mayor está por detrás, este es el aductor medio, el músculo pectíneo y tenemos acá el aductor menor. El último que nos queda por ver es el recto interno o gracilis, ¿sí? Espero que, porque son los que vamos a hablar a continuación. Entonces, en esta imagen los tenemos a todos. Tenemos el aductor medio, por detrás el aductor mayor, el aductor menor, el pectíneo y el recto interno o gracilis. Aductor menor. El aductor menor estaría por delante del aductor mayor. Rama isquiopubiana, lo mismo, el mismo origen tiene, ¿sí? Inserción tercio superior de la línea áspera. O sea que está en la línea áspera, perdón, acá. Está en la línea áspera, pero bien arriba. La función va a ser aductor, rotador externo de la cadera y mantiene el equilibrio bípedo. Inervación, nervio obturador. Músculo aductor mediano, que era este que veíamos acá, el aductor mediano. Origen cara anterior del pubis. Este tiene un origen todavía más medial y es el más superficial. Cara anterior del pubis por dentro del pectíneo. Inserción tercio medio de la línea áspera del fémur. En la parte media, la cara posterior del fémur en la línea áspera. Acción, aductor, rotador externo de cadera, mantiene el equilibrio bípedo, inervación, nervio obturador. ¿Qué podemos decir de los aductores? Bueno, estos músculos es muy importante estirarlos, sobre todo en fútbol, porque tengo un acortamiento de estos músculos, van a terminar lastimando la inserción, o sea, el origen, y voy a terminar desarrollando una pubalgia. Así que es una lesión bastante incapacitante. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Tenemos una imagen general y acá tenemos el pectíneo, ¿sí? El músculo pectíneo. Después podemos ver acá el aductor menor porque ha sido seccionado el aductor medio. El aductor medio se ha cortado, se ve una parte acá y otra parte acá, y puedo ver por debajo el aductor menor. Y también hemos cortado el pectíneo. ¿Sí? Ha cortado el pectíneo, este es el aductor medio, que es el que acá aparece seccionado. Y por último podemos ver, ¿se acuerdan que tenía un origen en la rama isquiopubiana y se inserta, o sea, tiene una inserción en la parte interna del cóndilo interno y en toda la línea áspera, que bueno, acá el cuádriceps nos está tapando y no nos deja ver. Recto interno o músculo gracilis. Origen rama isquiopubiana. Inserción cara anterior de la extremidad proximal de la tibia en la pata de ganso superficial. Bueno, la pata de ganso es porque vamos a tener tres músculos, ¿sí? Vamos a tener el sartorio, el semitendinoso, más el recto interno, forman la pata de ganso. Acción, aductor de la cadera, o sea que la acerca hacia la línea media, y flexor de la rodilla. Inervación, nervio obturador. Estabilidad de la cadera. El papel de los músculos en la estabilidad de la cadera es esencial. Se ejerce a dos niveles. Músculos con dirección semejante al cuello femoral, que va a ser el piramidal, el obturador externo, el glúteo menor y mediano, sujetan la cabeza al cotilo. O sea que sería como la función parecida a la que tenía el manguito de los rotadores en el hombro. Músculos de dirección longitudinal, aductores, estos que acabamos de ver, ¿sí? El aductor mayor, el menor y el mediano. Mantienen el equilibrio en situación bípeda, actuando como contrapeso sobre el que se apoya la pelvis. Bien, entonces, para ver esto, tenemos este esquema. Esto es de un libro de biomecánica que se llama Capanghi. Bueno, ¿y qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo el glúteo medio, estamos viendo el piramidal y estamos viendo el obturador externo. Todos estos músculos encajan la cabeza en el acetábulo, la cabeza del fémur, o sea que mantienen la coaptación de la articulación. Estos eran los músculos que tenían la misma dirección que el cuello femoral.
Y después vamos a tener otros músculos que son los aductores, que están señalizados acá, que lo que van a hacer es un contrapeso, van a funcionar como contrapeso, esta es la rama isquiopubiana, para mantener la estabilidad de la cadera. Y lo que podemos ver en esta imagen es un ángulo que tiene el acetábulo de 25 grados con, en relación a la cabeza del fémur. O sea, este ángulo tiene relación con la entrada de la cabeza del fémur. Si aumenta mucho, eso nos va a llevar a una displasia congénita de cadera, que quiere decir que si este ángulo aumenta mucho, el fémur va a tender a salir de la articulación del cotilo, va a tender a luxarse. Ahora, estos músculos que funcionan como contrapeso, que dijimos que eran los aductores en la posición bípeda, cuando yo empiezo a hacer la abducción, o sea, empiezo a separar, perdón, no les había dicho, esta es una vista anterior, pero creo que eso ya lo pueden adivinar. Entonces, cuando empiezo a hacer la abducción, estos músculos aductores van a tener esta dirección de tracción y van a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. Músculos flexores de la cadera. El principal músculo flexor de la cadera es el psoas ilíaco, gracias a su gran longitud y espesor de sus fibras musculares. Todos los músculos flexores presentan acciones secundarias, por lo que se dividen en dos grupos. Voy a tener flexores aductores y rotadores externos, como el psoas ilíaco, el pectíneo y el aductor mediano, y voy a tener músculos flexores aductores, rotadores internos, como el glúteo mediano, serían las fibras anteriores del glúteo mediano, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Y esto lo podemos observar en esta otra imagen. Acá lo que estamos viendo en la figura 108 es el eje de flexión de la cadera. ¿Sí? Este es el pubis, esto es anterior, esto es posterior, el sacro, las articulaciones sacroiliacas. Y lo que estoy viendo, bueno, es ese eje, que es en el que se produce la flexión. Voy a tener los músculos rotadores, flexores y rotadores internos, que dijimos que va a ser el sartorio, esta flecha que viene por acá, el glúteo mediano, el tensor de la fascia lata y el glúteo menor. Glúteo mediano, menor, tensor de la fascia lata y sartorio me van a hacer una flexión de la cadera con rotación interna. Y el otro grupo de músculos sería el psoas, que sería la porción del psoas. ¿Se acuerdan que dijimos que viene de las lumbares? La última costilla, la 12ª costilla, las lumbares. Y el ilíaco, que viene de la fosa ilíaca interna, que termina en el trocánter menor, junto con el recto anterior del cuádriceps, el pectíneo y el aductor mediano, son los que van a hacer la flexión, y acá también está el recto interno, y la flexión y la rotación externa de la cadera. ¿Qué sería el ejemplo? Acá tenemos el jugador de fútbol haciendo una flexión de cadera con rotación externa y golpeando a la pelota. ¿Sí? Por eso les decía recién que es muy importante que los aductores los estiremos, estén estirados para no generar una pubalgia. Músculos extensores de la cadera. Los músculos extensores de la cadera se sitúan por detrás del plano frontal que pasa por el centro de la articulación. ¿Sí? Acabamos de ver en esta imagen, sería entonces músculos, este es el plano frontal, el que está con rayitas, este es el eje de la articulación, entonces son músculos que están por detrás de este plano. Se distinguen dos grupos, músculos glúteos, principalmente el glúteo mayor, músculo más potente del cuerpo, cuyo papel extensor principal es mantener la posición bípeda, y los músculos isquiotibiales, que ya los vimos cuando estuvimos con el muslo. En estos músculos, su acción depende de la posición de la rodilla. ¿Por qué? Porque los isquiotibiales son músculos biarticulares, ¿sí? Intervienen en la articulación de la cadera y también intervienen en la articulación de la rodilla. Entonces, un músculo va a tener más fuerza o potencia mientras más estirado esté. Si yo ya tengo flexionada la rodilla, va a perder su longitud, entonces va a tener menos acción sobre la extensión de la cadera. Así, la extensión de la rodilla facilita su acción sobre la cadera.
tienen un papel fundamental en la extensión de la cadera en la marcha. O sea que cuando yo voy caminando, la rodilla está estirada cuando doy el paso y eso me va a ayudar a hacer la extensión de la cadera. Y no va a intervenir caminando, por supuesto, el glúteo mayor. Sí va a intervenir cuando empiece a correr o esté subiendo un plano inclinado. Esté subiendo, no sé, el Cerro de la Gloria, por Los Pinos, o esté subiendo, trotando el Cerro Llorón, que también lo pueden hacer en el parque. Entonces, cuando hay una pendiente, sí va a actuar el glúteo mayor. Bien, y acá los podemos ver, ¿sí? El glúteo mayor, ¿se acuerdan? Que es el más superficial, después viene el glúteo medio y el glúteo menor. Acá estamos viendo el plano, esta es una vista posterior, y acá estoy viendo un plano látero-posterior, lo veo inclinado. Entonces tengo el glúteo mayor, que tenía su origen en ala ilíaca externa, cresta ilíaca externa, el sacro, ¿sí? Y tenía como dos inserciones, se insertaba en la cara posterior del fémur y también en la cintilla de Maiciat, del tensor de la fascia lata. Y ahí tenemos el glúteo mayor. Después el glúteo medio, que era en la cara externa del trocánter mayor, y el glúteo medio, menor, perdón, que se inserta en la cara anterior, perdón, del trocánter mayor. Y también en la fosa ilíaca externa, los dos tienen el origen ahí. Entonces, estos músculos van a ser extensores de la articulación de la cadera. Y los otros músculos que van a intervenir en la extensión de la cadera, fíjense, acá sale el aductor mayor, ¿se acuerdan que tenía una inserción en el cóndilo interno? Y el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps crural. El bíceps crural, como lo dice el nombre, son dos músculos. Uno sale del isquion y otro de la cara posterior del fémur y terminan insertándose en la cabeza del peroné. Semitendinoso, semimembranoso en el isquion, tienen el origen y se insertan en el borde posterolateral de la tibia. Músculos abductores de la cadera, o sea que producen el alejamiento del muslo de la línea media del cuerpo. El principal músculo aductor de la cadera es el glúteo mediano, conjuntamente con el glúteo menor, tensor de la fascia lata, glúteo mayor y piramidal de la pelvis. La acción de estos músculos suele conllevar acciones secundarias. Abducción, o sea que, como sabemos, todos los músculos generalmente no tienen una acción en un solo plano, son espiralados los músculos, entonces realmente producen una acción principal y una o dos acciones secundarias. Entonces tenemos abducción, flexión y rotación interna, el tensor de la fascia lata, fascículos anteriores de los glúteos mediano y menor. Abducción, extensión y rotación externa, fascículos posteriores del glúteo menor y mediano. Y la abducción pura conlleva unas acciones sinérgicas de estos dos grupos musculares. Bueno, ¿qué es esto de sinergia? La sinergia es cuando los músculos tienen acciones secundarias y estas acciones secundarias se anulan. Por ejemplo, este grupo muscular con este grupo muscular se anula la rotación interna y se anula la rotación externa y queda puramente la abducción, ¿sí? Eso sería una sinergia. Bueno, acá tenemos representados los músculos, tenemos el piramidal de la pelvis, ¿se acuerdan que salía de la cara anterior del sacro y terminaba en la cara posterior del trocánter mayor? El glúteo menor y el tensor de la fascia lata, que lo podemos ver acá, ¿sí? Después, esta es una vista posterior y esta es una vista lateral. Entonces veo de vuelta el piramidal, el glúteo mayor, el glúteo mediano, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Acá estaría el plano, ¿sí? Fíjense que es un plano externo al eje antero-posterior, que está en un plano sagital, que es el que me permite este eje hacer la abducción y la aducción. Músculos aductores de la cadera, ya se han comentado con el grupo muscular aductor de la cadera, escrito en los músculos que lo componen. Bueno, ya lo vimos, ¿sí? Los aductores. El mayor, el menor y el mediano, más el pectíneo.
Músculos rotadores externos de la cadera son músculos numerosos y potentes que cruzan por detrás del eje vertical de la cadera. Los principales rotadores externos son los músculos pelvitrocanterios, piramidal de la pelvis, obturador interno, obturador externo. Constituyen también, ¿se acuerdan? Estos los vimos, son 6 músculos, los pelvitrocanterianos, y la mayoría de estos son todos rotadores externos. Contribuyen también a la rotación externa, cuadrado crural, pectíneo, glúteo mediano, fascículos posteriores, glúteo mediano y mayor, y músculos aductores. Todos los aductores te ayudaban a la rotación externa de la cadera. O sea que fíjense que tengo muchos rotadores externos y tengo pocos rotadores internos. Pasa al revés que en el hombro. En el hombro tenía muchos rotadores internos y pocos rotadores externos. Músculos rotadores internos de la cadera. Los músculos rotadores internos de la cadera son mucho menos numerosos y potentes. Su trayectoria pasa por delante del eje vertical de la cadera. Los principales rotadores internos son el glúteo menor, el tensor de la fascia lata, junto con los fascículos anteriores del glúteo medial. Entonces fíjense que básicamente el más poderoso de los rotadores internos es el glúteo menor, el tensor de la fascia lata. Acuérdense que yo les conté que tiene el tamaño de la palma de la mano en la cara externa del muslo, o sea que es muy chiquitito y es casi todo fascia. Y los fascículos anteriores del glúteo mediano, que se dijimos que funcionaba como el deltoides, debió tener fascículos anteriores, fascículos medios y posteriores. Bueno, los fascículos medios anteriores del glúteo mediano son los que te van a ayudar a hacer la rotación interna. Pero básicamente le estamos dejando todo el trabajo al glúteo menor. Inversión de las acciones musculares. Bueno, esto suena complicado, pero en realidad van a ver que es bastante fácil. Los músculos de una articulación dotada de 3 sentidos de libertad no poseen acciones idénticas sea cual fuere la posición de la articulación, de forma que sus acciones secundarias se pueden cambiar e incluso invertir. El ejemplo más típico son los músculos aductores, que desde la posición anatómica son flexores de la cadera, pero se convierten en extensores cuando la flexión sobrepasa su punto de anclaje próximo. Bueno, lo vamos a explicar con esto para que les quede claro. Después hay muchos ejemplos de esto. Inversión del componente de flexión de los aductores. Bien, estoy viendo una vista lateral de una pierna derecha, ¿sí? Estoy viendo, este sería el coxal derecho, este es el sacro, acá está la columna lumbar y este es el fémur. Bien, dijimos que los aductores tenían el origen acá, adelante, en la rama isquiopubiana, y se insertaban atrás, en la línea áspera del fémur. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la flexión de cadera, que el más potente, recordemos que era el psoas ilíaco, en la medida que vaya haciendo este movimiento angular, ¿sí? Y llegue a los 50 grados, en ese momento yo voy a tener que el músculo va a tener esta dirección, o sea, va a estar por delante y va a ir tirando y rotando, además son rotadores externos, va a ir llevando hacia adelante el fémur, o sea, está haciendo la flexión. Pero cuando pasemos de los 50 grados, ese músculo ya no va a estar por delante del fémur, sino que va a empezar a quedar por detrás del fémur, va a quedar en esta posición. Entonces ahí se invierte su acción, en vez de ser flexor, va a empezar a ser extensor de la articulación, ¿sí? Bueno, no hay que complicarse mucho, pero nosotros siempre lo estudiamos desde la posición anatómica, las acciones de los músculos, pero si variamos la posición de los segmentos, en muchos casos varía la función del músculo. Músculos del muslo. Bueno, los músculos anteriores, el cuádriceps femoral, el sartorio, son los anteriores, y los posteriores, que ya los venimos nombrando, va a ser el bíceps femoral, que tiene una porción larga y una porción corta, el semimembranoso, que como lo dice su nombre, es más plano y más membranoso, y el semitendinoso, que el tendón es más redondo y marcado. Este es como una inserción membranosa y esta una tendinosa. Y por último, el popliteo, que es un músculo que te estabiliza, o sea, termina trabando la articulación de la rodilla, ¿sí? Que es parecido a lo que hacía el anconio en el codo.
Músculos anteriores, vamos a ver el cuádriceps femoral, y bueno, va a tener 4 orígenes este músculo. Voy a tener el crural en la cara anterior y externa de la diáfisis femoral, adelante, ¿sí? Va a ser el más profundo. Después vamos a tener el vasto externo, en el labio externo de la línea áspera de la diáfisis femoral hasta el trocánter mayor, o sea que el origen está atrás, en la cara posterior del fémur, porque la línea áspera está en la cara posterior. Y de ahí se dirige hacia adelante y hacia abajo para ir a formar el tendón del cuádriceps. Vasto interno, labio interno de la línea áspera de la diáfisis femoral, lo mismo, o sea que de atrás y de adentro se dirige hacia adelante y hacia abajo. El recto anterior en la espina ilíaca anteroinferior. El recto anterior va a ser el único de estos 4 vientres musculares que va a ser vía articular. Va a producir la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla. La inserción va a ser en la rótula para ir a finalizar sobre la tuberosidad de la tibia. O sea que el tendón del cuádriceps se va a unir, esos 4 tendones se unen, forman uno solo. La rótula funciona como una polea para evitar la fricción y de la rótula sale otro tendón que se va a insertar en la tuberosidad de la tibia. La TAT, tuberosidad anterior de la tibia. Eso lo vimos cuando vimos la parte ósea. Acción, único extensor de la rodilla y flexor de la cadera, lo que dijimos, el recto anterior. El recto anterior es flexor de la cadera. O sea que si yo quiero estirar el cuádriceps, lo hacemos, la forma clásica era flexionando la rodilla, manteniendo las 2 rodillas juntas y tratando de alcanzar el talón llegue a la cola. Pero si quiero estirar el recto anterior, voy a tener que llevar más atrás. Eso lo hacía arrodillado, como en posición de estocada, ¿sí? En posición de estocada, la pierna que queda retrasada, ahí voy a estar estirando, además del psoas ilíaco, el recto anterior. Inervación, plexo lumbar, nervio cuádriceps, que era el nervio, era una rama terminal del plexo lumbar. Acá lo podemos ver. Este que está acá es el recto anterior. Este es una vista anterior y estoy viendo la pierna derecha. Recto anterior, vasto interno, vasto externo. Acá sacamos el recto anterior y veo el crural. Y acá hemos sacado el crural, el recto anterior, y lo que estamos viendo es el vasto interno y el vasto externo. Acá están separados y se ve cómo vienen de atrás. El origen es en la parte posterior del fémur, en la línea áspera, vienen de atrás hacia adelante y acá forman un tendón común, que es el tendón cuadricipital, y después tenemos el tendón rotuliano que termina en la TAT. Sartorio es un músculo largo, biarticular, que no toma inserción en el fémur. O sea que va a ser un músculo biarticular, va a saltar la articulación de la cadera y va a saltar la articulación de la rodilla. Origen, espina ilíaca antero-superior. Inserción, cara antero-interna de la extremidad proximal de la tibia formando la pata de ganso superficial, que es la que le nombré hace un ratito, ¿sí? Acción, pese a ser un músculo anterior, su acción principal es la flexión de la rodilla, actuando conjuntamente con los tendones de la pata de ganso superficial, semitendinoso y recto interno. Va a producir la flexión de la rodilla y como se inserta con el semitendinoso y el semimembranoso, que se insertan en la parte interna, nos van a ayudar a hacer la rotación interna de la rodilla. Inervación plexo-lumbar, el cuádriceps, ¿sí? Nervio cuádriceps, rama terminal del plexo lumbar. Sartorio, y acá lo podemos ver. Espina ilíaca antero-superior. Este que tengo acá, que es el otro que se inserta ahí, es el tensor de la fascia lata. Se cruza por arriba del cuádriceps y se va a ir a la cara interna y externa de la tibia, ¿sí? Formando la pata de ganso con el semitendinoso y el semimembranoso que vienen, pero por atrás vienen. Acá la posterior. Esta es una vista anterior de una pierna, de un muslo derecho. Músculos posteriores. Y empezamos con el bíceps femoral. Tiene 2 orígenes. Tiene la porción larga en la tuberosidad isquiática mediante un tendón común con el semitendinoso y el semimembranoso. Por eso nosotros le decimos
isquiotibiales a estos músculos, pero como vamos a ver, no le podríamos decir en realidad isquiotibiales porque la porción corta del bíceps femoral se origina a nivel del labio externo del tercio medio de la línea áspera. Entonces, este sería femorotibial. No podríamos decir que todos son isquiotibiales. Inserción mediante un tendón común en la cabeza del peroné. Acción es flexor de la rodilla como acción principal, con un importante componente de rotación externa de la rodilla, porque va al peroné, que está en la cara externa de la rodilla. Por su porción larga es extensor de la cadera, o sea que este músculo, como el semitendinoso y el semimembranoso, también participa en la extensión de la cadera. Y este sería rotador externo y los otros dos serían rotadores internos, entonces serían sinergistas, ¿sí? Y producirían la flexión de la rodilla. Anularían la rotación, unos la interna, los otros la externa, y lo único que harían sería la flexión de la rodilla. Nervio ciático, porque dijimos que todos los músculos que están en la cara posterior del muslo son inervados por el nervio ciático, ¿sí? Acá tenemos la imagen del bíceps que se va a ir, se tiene que ir a la cabeza del peroné. No se nota mucho esta imagen. De este lado estaría el bíceps, estamos viendo la porción larga, la porción corta no se distingue bien. Y acá tenemos el semitendinoso y el semimembranoso que se van a la cara interna de la tibia. Semimembranoso. Origen. En la tuberosidad isquiática por medio de una aponeurosis de origen que da nombre al músculo. Bueno, el semimembranoso es más profundo que el semitendinoso. Inserción. Cara superior e interna de la tibia. Acción. Es un potente flexor y rotador interno de la rodilla. Extensor de la cadera. Refuerza la parte interna y posterior de la articulación de la rodilla. Nervio, como dijimos, todos los que están en la cara posterior del muslo, nervio ciático. Y tenemos prácticamente la misma imagen. Este sería el semimembrano. Y por encima de esto después vamos a ver el semitendinoso. Semitendinoso. Origen. Se origina en la tuberosidad isquiática, como los otros dos, perdón. Inserción en la cara anterior de la extremidad proximal de la tibia, formando parte de la pata de ganso superficial junto con el sartorio y el recto interno. Acción. Flexor y rotador interno de la rodilla, extensor de la cadera. Nervio ciático mal. La misma imagen, pero ahora se ve el semitendinoso. Fíjense que este se ve muy bien marcado el tendón, el semitendinoso. Y es más superficial que el semimembranoso. El semimembranoso es más profundo. Popliteo, el último que nos queda por ver sería el músculo popliteo. Después vamos a ver los músculos de la pierna. Origen, cóndilo externo del fémur. Este sería el cóndilo externo del fémur. Inserción en la cara posterior de la extremidad proximal de la tibia. Entonces, este sería el origen y acá tenemos la inserción en la extremidad proximal de la tibia. Una característica, cuando el nervio ciático pasa por debajo del popliteo, es ahí que cambiamos, este es el hueco popliteo, cambiamos de nervio ciático a ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Acción es flexor de la rodilla, refuerza posteriormente la cápsula articular de la rodilla como acción principal, o sea que me va a estabilizar en extensión sobre todo la articulación de la rodilla. Inervado por el nervio ciático, ¿sí? Una vez que pasa el nervio ciático por debajo de este, tenía el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.